Por si las moscas, vamos a hablar con la escritora Gabriela Jáuregui sobre su más reciente libro, su primera novela llamada Feral. Gabriela es cuentista, es ensayista, es poeta, también ha hecho algunas antologías de textos feministas para la revista Sexto Piso. Estos libros se llaman Tsunami 1, Tsunami 2 y Monstra, que también es un libro de reciente publicación. Y ahora con Feral se inaugura como novelista. Gabriela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibir esta llamada. Hola Guillermo, muchísimas gracias por la invitación a platicar con ustedes y con todo el público. Vamos a comenzar digamos, con lo obvio de la novela, que voy a revelar parte de la trama sin revelarla toda. Se trata de la historia de cuatro mujeres que viven en una comuna en el centro de la Ciudad de México. Una de ellas es arqueóloga y estando en un trabajo de investigación en Teotihuacán, la asesinan y esto, digamos, desata una serie de conflictos alrededor de ella y también de las protagonistas, de las otras tres protagonistas. El tema central es el tema del feminicidio y quería comenzar por preguntarte acerca del tratamiento del feminicidio en México en la literatura y cómo ha ido evolucionando y por qué regresar a esto en esta novela, Gabriel. Gracias, mamá, por tu pregunta. Sí, yo también me hice esa pregunta un montón de veces, ¿no? Por Okay. eso me tardé un tiempo en escribirlo. De pronto decía, bueno, al mero principio, cuando empecé la escritura hace ya más de 8 años, no había tantos libros de ficción, Claro. principalmente de feminicidio. Entonces, como que me parecía urgente, relevante, importante. Y felizmente, en esos 8 años, pues sí hubieron autoras que lo empezaron a abordar desde la poesía, la ficción, etcétera. Y pues sí hubieron estos momentos de, bueno, ok, pues ya hay un libro de esto, ya hay otro libro de esto, bueno, quizás, no sé, seguiré escribiendo sobre esto, o ya se dijo todo lo que había que decirse, ya se exploró desde la ficción, desde la poesía, y muchas veces como que lo puse en pausa y dije, bueno, no sé, ¿no? No sé. O sea, es una pregunta dura y compleja. Y luego la retomaba y decía, no, es que sí, sí quiero escribir de esto a partir del luto de las amigas específicamente. Quiero, ¿no? Y así le iba dando como giros de tuerca. Quiero escribir de esto desde el futuro, desde un futuro en el que sí sobrevivimos, en el que sí hubo esperanza, desde el que podemos mirar todas esas acciones como colectivas para sanar el tejido social deshecho de nuestro país. Entonces, como que fue así que le fui dando esos giros y que dije, no, ok, sí, sí, tengo que seguir escribiendo, ok, sí voy a seguir escribiendo. Y por el otro lado, sí, sí hay muchos libros que tratan de esto, pero pareciera que no hay suficientes, ¿no? Porque al mismo tiempo sigue sucediendo, sigue Claro. sucediendo, sigue sucediendo 10 veces al día, todos los días. Entonces, también siento que pues volver a dar testimonio y no cansarnos de dar testimonio desde la literatura, las artes, ¿no? Las El periodismo, instalaciones, el sí, exactamente, totalmente. requiere el dolor y la rabia y el problema. También has revelado otro elemento de la novela que me parece fascinante y es, digamos, la historia está vista desde el futuro por personas por mujeres en particular que están consultando el archivo, es un archivo que es nuestro presente, para ellas es el pasado, y de ahí el tema de Feral, porque están también en medio de una ciudad ya un poco devastada, pero también revisando un pasado que es todavía peor que su presente. Esta idea del archivo y esta necesidad, como dices tú, de colocar de una buena vez estos problemas de violencia contra las mujeres en el pasado, es también una provocación interesante de la novela. Sí, gracias. Para mí era una especie también de necesidad de conjuro, casi, o exorcismo, y también una voluntad de imaginación de otro futuro posible. Es decir, no quería
solamente quedarnos con toda esa rabia, todo ese dolor y la indignación del presente, sino tratar de hacer ese ejercicio de, bueno, ¿cómo sería un mundo en el que ya no existiera toda esta violencia, ¿no? Después de toda esta violencia, Claro. que además se traduce no solo en los cuerpos de las mujeres y de las niñas y de las personas trans y de las disidencias, sino también en el planeta. Digo, estamos viendo lo que sucede en nuestro planeta y está duro, ¿no? Entonces, como que hay este momento cataclísmico y están estas personas que dices, ¿no? Como las archivistas del futuro, que yo les digo, que lo cuentan ya desde, ok, ya no estamos en ese dolor, ya no estamos en esa rabia, en esa destrucción, ya sobrevivimos. ¿Qué pasa con esas semillas, no? Un poco como la idea de cuando quemas la tierra para que luego puedan volver a retoñar, yo qué sé, las milpas, los maíces, lo que sea. Claro. Entonces quería ese punto de vista para no quedarnos como con la zozobra y el dolor solamente, sin nombrarlo, pero también imaginar que hay otro futuro desde el cual vemos lo que está pasando ahorita y decimos, pues no puede ser que esto sucediera, ¿cómo es posible que vivíamos así? Y qué felicidad que ya no estamos en eso, ¿no? Y al mismo tiempo también había una especie como de oda de canción de amor a la Ciudad de México, que es, Totalmente. pues de ahí es muy lindo, y que tiene todas estas capas maravillosas, duras, dolorosas, ensangrentadas, ¿no? Y también celebradas de sudor, sangre, esqueletos, yo qué sé, toda esa parte. En eso caminamos cuando caminamos en la Ciudad de México, para bien y para mal, ¿no? De eso, de pulque regado, de mezcal tirado, de tequila, de fiesta, de glitter, pero también no sé, las plumas del quetzal que están ahí en ofrendas, ¿no? Huesos, dolor, felicidad, todo eso es la ciudad y también es un personaje importante todo lo que vive debajo de la tierra y convive con nosotras, nosotros, nosotras y nuestra historia, ¿no? Es un comienzo, creo, muy potente el de la novela, porque precisamente ese comienzo haces este homenaje a la ciudad y al lugar en donde van a suceder, bueno, en donde alguna parte del relato tiene lugar. Me gustó mucho esta voz del principio y establece un tono así súper fascinante para la novela. Hay otro elemento que me interesa, que creo que hace distinto tu libro a otros libros, que es el tema de la sororidad. Hay un retrato acerca de la relación entre estas cuatro mujeres que explora y elabora lo que hay alrededor de estas amistades que se establecen entre mujeres. Eso me pareció absolutamente fascinante y muy nuevo, muy fresco. Creo que no lo había leído antes. Gracias, sí, eso fue otra de esas cosas que también le di muchas vueltas Mm. y que como que, porque claro, una parte de mí quería celebrar, como bien dices, la sororidad, pero la sororidad es compleja, ¿no? O sea, Compleja, ya lo vimos ¿sí? en ahora, las conversaciones que surgieron a partir de la canción de Shakira, ¿no? Era, ¿qué pasó pero qué pasó con la sororidad? ¿O cuándo aplica la ¿Qué sororidad? pasó? ¿O cómo? Sí, exacto, sí. Entonces, yo como que esas reflexiones de no nada más es como de, ay, claro, hermana, te quiero y somos hermanas nada más porque sí, ¿no? Hay tensiones, hay desigualdades y momentos de conflicto entre las amigas que generan también una profundidad en esa amistad, ¿no? Es una complejidad, momentos de desencuentro, de encuentro, que me parecían importantes. En mi te digo, hace 8 años, en mis primeros borradores, todo era así como de, ay, nos queremos, nos damos de la mano, cantamos con Kumbaya y qué tristeza, ¿no? Que nuestra amiga murió, pero cómo nos queremos nosotras, un poco. Y tampoco funcionaba del todo, ¿no? Claro. Era como, pero con dolor, con momentos te digo, de silencios, de desencuentro, ¿no? Como y creo que eso es algo que hemos aprendido durante varios años de nombrar la sororidad, de salir a las calles juntas a hacer la lucha, ¿no? Antipatriarcal, feminista, etcétera. Es que a veces, no nada más por ser mujer, pues digo, vale, digo, no, sonaría sonso, pero es que es verdad, Así no es. por eso no estamos exentas de violencias, no estamos exentas de ser, ¿no? Como eso, tener relaciones difíciles
Sin embargo, al mismo tiempo, sí celebro mucho que las amigas salvan vidas y que la Así es. amistad entre puede ser algo político, micropolítico, tejido desde lo más pequeño y lo más íntimo, que tiene consecuencias en lo estructural, digamos, ¿no? Que hace una diferencia, que te acompañen amigas conocidas a un juzgado, a una fiscalía. Lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Que a veces mujeres que no conocen a Lesbi, que no eran sus amigas necesariamente, fueron quienes fueron a exigir que se revisara ese caso, que se revisaran las cámaras, que la UNAM diera justicia, que acompañaron a Araceli y su madre durante el proceso. O sea, ese tipo de sororidad sí es algo que veo en nuestro país y que celebro que a pesar de tanto dolor, tanta rabia, sí salgamos a, ¿no? A defender a nuestras hermanas trans, a nuestras, ¿no? O sea, de todo tipo de momentos en los que la solidaridad es más fuerte que la muerte realmente en este país. Y eso también es algo que celebro. Y en la novela está muy bien planteado porque es una sororidad, digamos, que se establece entre cuatro amigas, pero que luego, por las circunstancias, se va ampliando hasta convertirse en algo político bueno, político y también de vida y muerte para muchas personas. Y ese establecimiento, digamos, de lo personal a lo colectivo está muy bien trazado y se entiende que es, en efecto, un retrato de nuestro tiempo. Sí, porque no, tal cual creo que nos ha sucedido quizás a muchas y a muchos que buscamos justicia en distintas luchas, que de pronto esa sensación de ese eslogan, si quieres, de no estás sola Ujú. o no, aquí vamos a luchar codo a codo, ¿no? De pronto sí se hace realidad con toda su complejidad, con todo lo difícil que supone hacer acuerdos en comunidad ya más grande, en asambleas o lo que fuera. Creo que algo que es muy inspirador en México es cómo se logran esos espacios de encuentro entre personas para defender la vida de distintas formas. Y sobre todo, para mí lo veo con alumnas que he tenido en la UNAM, o sea, cómo se van tejiendo esos espacios desde lo más chiquito y de ahí creciendo. Me parece transformador y me parece que por eso estamos todavía vivos como país, Como ¿no? país, claro. También pienso en las buscadoras, ¿no? En tantas personas que se organizan para resistir la injusticia, Muy digamos. bien. Bueno, tenemos que irnos a un corte. Gabriela, regresamos contigo. No se vaya, estamos aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Gabriela Jáuregui, autora de la novela Feral de reciente publicación en Sexto Piso. Gabriela, ahora quisiera hablar del reverso de esto que estábamos hablando, que es hablar sobre las imágenes y las presencias masculinas y las masculinidades que están representadas en esta novela. Pienso que en este caso los hombres están presentes por ausencia. El gran hueco, digamos, de la protagonista que muere es el padre que la ha abandonado, y al mismo tiempo ese mismo padre pues abandonó una esposa, y por otro lado otras mujeres también tienen figuras alrededor, figuras masculinas que están escindidas, están escondidas. ¿Qué reflexión tienes al respecto de esta presencia y ausencia de lo masculino? O de los hombres, vamos. Sí, sí, y me alegro que lo preguntes porque no mucha gente Lo como nota. que hablamos sobre eso. Este, y creo que es importante, ¿no? Creo que parte de como la herida del tejido social que vivimos en este país tiene que ver con esos hombres que abandonan hogares por diversas razones, ¿no? A veces es por circunstancias terribles como, yo qué sé, necesidad de emigrar, desplazamiento forzado, pero también por violencia, por un montón de cosas, ¿no? Y, y eso, la protagonista, como que su vida tiene ese enorme fantasma que la recorre ella, como no es spoiler decir que, no, la asesinan y lo sabemos desde el Sí, lo sabemos desde principio el principio, sí.
Entonces, su voz, digamos, en la novela existe a través de estas cartas que le escribe al padre, Así es. ¿no? Una especie de diario, carta, porque no lo conoce, es una ausencia que ella hace presente a través de esta interlocución imaginaria con alguien que, ¿no? Y que a veces está furiosa con él y a veces tiene mucha ternura como hacia esa figura que quizás pudo haber sido y no fue, yo qué sé. Y por el otro lado, hay en personajes ya que son más, digamos, secundarios o terciarios, sí hay hombres que siento que era importante que fueran figuras de apoyo De también, apoyo, ¿no? sí. Hay un profesor ahí de una de las protagonistas, ¿no? Que es que le cambia la vida, ¿no? Por estar ahí, apoyándola. Eh, Alguien, un personaje muy importante que ese sí no voy a decir mucho, que es quien realmente nos dice qué pasó, ¿no? Es un joven que está defendiendo el territorio. Hay otro amigo que es como el amigo gay de las amigas, ¿no? Que es uno de los amigos más viejos de Eugenia, la protagonista que muere, y que siempre está ahí cuidando. Él justamente es un personaje masculino que traté de cuidar y que no fuera como esta onda que criticamos luego de pronto de ciertas disque nuevas masculinidades en las que pareciera que les tenemos que aplaudir como de, ay, qué bueno que Que sí, tiene sentimientos, exacto. sabes nombrar tus sentimientos, sino que es un personaje muy callado que posibilita muchas partes de la acción. Gracias a su coche se transportan, gracias a que trae comida, alcohol o cosa a las fiestas de las amigas, pero no está pidiendo ocupar un espacio, sino Mm. que apoya, como que se desvanece en ese sentido, como no protagónico, pero que sostiene a las amigas, ¿no? Y en cambio hay otros amigos que sucede mucho en casos como estos, que están ahí al principio y en el reven y en el cotorreo, y que de pronto cuando ya pasan meses y meses y no hay justicia y no encuentran qué pasó y demás, pues como que ay, van dejando mensajitos y luego se van desvaneciendo como, ¿no? Como, pues pasa también, ¿no? Y esos son, sí, los personajes masculinos era complejo y sí quería que estuvieran, pero pues también con toda la diversidad de las posibilidades de la masculinidad que hay y a la vez, pues sí, enfocándome en las personajes, ¿no? Mujeres. Ajá. Mujeres, también te hace preguntar por qué no hay hombres en las fiscalías buscando a personas desaparecidas. Es decir, Pues es, que es, en la sí, sí, realidad pasa y en la novela obviamente está reflejado, ¿no? sí, sí, y hay pocos papás, digo, sí los hay, y Sí en los el hay, sí. caso de Ayotzinapa es muy claro que hay papás, pero también en algunos casos los papás se cansan, se enferman, se separan incluso de las mamás o parejas que están necias buscando. O sea, es algo bien conocido en ese tipo de De medios, sí, búsquedas. Que claro. a veces los hombres se rinden, ¿no? Como que, o no sé, tal vez el dolor es tanto y la incapacidad de expresarlo, no sé qué suceda, pero creo que sí tiene que ver con estas cosas ya delicadas de qué se les permite a los hombres expresar o no, y que hace que sí, que suelten un poco eso y que quienes son las predominantemente las que cuidan, buscan y exigen, son las mamás. O sea, pensemos en las mamás buscadoras, pensemos no sé, Araceli, pero también en la mamá de Mariana, Limón, Buen Día, ¿no? O sea, son muchas mamás. Claro. Ujú. Y Otra hay cosa como atractiva de la... Perdón, Gaby. Que decía que otra cosa muy atractiva de la novela es la combinación de géneros. Hay, bueno, hay cartas, hay documentos judiciales, está obviamente la prosa, tiene una carga poética muy importante y hay un juego tipográfico, en fin. Hay también ahí un entramado que me gustó mucho. ¿Puedes hablar un poco de la construcción de la novela misma? Claro, eso para mí fue lo más divertido y también lo que más tomó tiempo. Yo soy muy admiradora de las novelas o las obras polifónicas, o sea, corales, muchas voces así como medio barroconas o no sé. Entonces, bueno, ahora sí que no puedo negar la cruz de mi parroquia, al contrario. Eh, y entonces quería que esta novela justo fuera habitada por esa multiplicidad de voces
y que no se contara desde un solo punto de vista. Desde siempre quería que esa idea que nombrabas de comunidad, de colectividad, de sororidad, fuera también plásticamente, pues, ¿no? Representada en el lenguaje, en las texturas, en los registros, y por eso está el diario, las cartas, ¿no? Bueno, la carta diario están las visiones de Diana, Sí, que son como un lenguaje completamente distinto, distinto, están sí. las interrupciones de las archivistas, que son como... Pensaba yo en estos monjes copistas del medioevo, ¿te acuerdas que cuando estaban copiando, ¿no? Las cosas, de pronto hacían como sus anotaciones, así casi como grafitis o comentarios al margen, interrumpen un poco estos libros preciosos, incunables, etcétera. Y entonces ellas son un poco como ese personaje que está archivando y cuidando el pasado, pero también lo interrumpe y como que alega o contribuye o se sacude o te sacude. Entonces, todas esas son como las capas que quería yo ir metiendo para también, pues eso, nombrar esto otra vez, no desde solamente el dolor de una voz que está de luto, como la de las amigas, sino desde la posibilidad de un lenguaje que también se va desdomesticando, ¿no? O sea, la narrativa tradicional con su arco tradicional, que ahí está contenida Sí, también, está, pero está, ¿eh? Y eso está muy bien. y como romperla un poco, ¿no? Como también, como hacerla, quería que hubiera algo así más ya feral, ahí sí, ¿no? Como dentro de la narrativa misma. Entonces eso, te digo, fue lo más divertido y también fue una de esas cosas que hizo que le diera vueltas, vueltas, vueltas a la novela. Hay una, no sé bien cómo formular esta pregunta, pero en fin, lo voy a decir como me salga. Tú has ocupado un lugar importante en la literatura, pero también una presencia pública que ha insistido en estos temas sobre la violencia, hacerlos visibles, crear comunidad, eres parte de varios grupos, en fin. ¿Cómo influye o cómo debe de influir esta actividad política y extraliteraria en un texto literario? O sea, ¿qué tienes que decir de esta interferencia de tu vida pública con una novela que se tendría que leer, entre comillas, por ponerlo de una manera tonta, como un objeto en sí mismo? ¿O no? En fin. Justo fue otra de esas preguntas que, como la primera que me hacías, me la pasé dándole muchas vueltas. Es decir, pues una de las consignas que ya son bien sabidas es sí, lo personal es político, Sí, sí, sí. pero lo político también se vuelve personal, pero como que nos han regañado mucho, ¿no? Desde la literatura, como que no puedes hacer panfletos, ¿no? Eso está mal visto, entre comillas, ¿no? Eh, También cuestiono, bueno, ¿y si sí qué, Pues no? ¿Y sí, si sí claro. qué? En Hart Crane y estos escritores comprometidos de los años 30 que hicieron gran literatura y con mucho compromiso político, como si se tuviera que separar una cosa de otra. Al mismo tiempo, me era importante sí cuidar la parte literaria, porque yo amo el lenguaje y para mí ese cuidado también es político. Entonces fue algo que me tomó también, fue de esas, todas estas preguntas las agradezco mucho porque son las preguntas que yo misma trabajaba y que por eso me tardaba luego en resolver. Y decía, bueno, no, ¿es esto literatura? ¿Que no lo han hecho quizás ya mejor mis amigas periodistas, ¿no? Eh, yo no soy periodista, ok, ¿desde dónde cuento esto? Y no solo desde dónde, ¿cómo lo cuento? Y ahí fue como donde empezó digamos, como el bordado fino de transformar un testimonio importante de hechos que nos duelen y nos enojan y nos llenan de rabia, en que también fuera literatura. Quizás en el mejor de los casos quisiera yo pensar, está mal que lo diga yo, no, pero en el mejor de los casos quisiera yo pensar que logré un equilibrio entre lo que me mueve y Te me mueves, sí. conmueve en mi, ¿no? En nuestra lucha de muchas personas en este país y en este mundo, al mismo tiempo que honrarlo desde pues mi oficio, que es el de las letras, la literatura, cuidar las palabras, buscar el lenguaje, ¿no? Tratar de transformar todo ese dolor o eso en imaginación y en otras posibilidades. Entonces te digo, está mal que esa era
¿no? Mi conflicto, pero pues digo, no sé si lo logré, esa era mi intención y ya eso sí, se lo dejo a Lector, ustedes. yo Sí. te tendría que decir en este momento que en efecto está ahí, hay pasajes de una gran potencia literaria, está al mismo tiempo una anécdota muy bien contada, contenida, como dices tú, pero también destruida por la aparición de otras voces. En fin, creo que es un trabajo muy redondo. Nos queda un minuto. Gabriela, después de esta novela, ¿qué sigue para ti? ¿Seguirás en este mismo registro novelístico? Pues justo estoy escribiendo una novela corta, esta es Ah, más muy bien. corta, y estoy muy emocionada porque luego, no sé, ¿no? Terminas algo grande y es como de, ay, no, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Claro. Y esta vez, quizás porque me tardé tanto, tengo ahí un par de proyectos. Uno de ellos es una novela corta y el otro es un texto que no sé qué género sea todavía, es una especie de híbrido, a ver qué sucede, pero estoy trabajando en ello y como muy emocionada de eso. Bueno, pues muy bien. Gabriela, esta fue Gabriela Jáuregui sobre Feral. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas, Gabriela. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Y a las personas que nos ven, decirles que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.